Sí, boxeo por Vez Cable Canal 3, las mejores peleas de todos los tiempos, comentarios y la historia del boxeo. Todo esto aquí en Locao. Vez Cable, pensando en ti. Lo mejor del deporte nacional e internacional lo encuentras aquí en Superdeporte con Raúl Maraví. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Siempre por Vez Cable Canal 3, tu canal. El Partido Comunista del Perú, Patria Roja, que representa a Rolando, es muy importante en el país. Primero porque es un partido político de verdad, tiene ideología, programa de gobierno, línea política, estructura, conducción. Y además porque tiene una fuerte presencia en el movimiento universitario y también en el movimiento docente. El SUTEC está conducido por líderes de Patria Roja. Y por supuesto le corresponde una tremenda responsabilidad a tu partido lo que pueda pasar en adelante respecto a la educación, que hay una exigencia nacional de ponerla a tono con los tiempos y acorde con los cambios, ¿no? ¿Cuál va a ser ese rol, Rolando? Yo comparto contigo esas cosas. Creo que en el Perú existen más o menos dos partidos. El APRA, a pesar de que sigue siendo un partido, yo pienso que se va a reconstituir. Seguro. No, yo no comparto ese de que el APRA nunca muere, ¿no? Pero se va a reconstituir. Eso sí, yo creo que va a ser así. Y Patria Roja, guardo la distancia de las otras políticas y organizativas también. Nosotros claro. Seguimos siendo un partido ya pequeño, todavía con muchas limitaciones y muchas deficiencias, pero existimos. Ahora, en el problema educativo es cierto, el SUTE está conducido fundamentalmente por Patria Roja desde su fundación. Así es. Hace más de 30 años, porque fue el partido quien fundó el SUTE en el fondo, ¿no? En contra del anterior FENET, que tenía cuatro sindicatos, ¿no? Y es una responsabilidad importante de los militantes del partido, como dice el Perú Patria Roja, en el magisterio, el destino de la educación. Entonces yo comparto la opinión de que nosotros somos corresponsables de lo que pasa en la educación, no los responsables exclusivos, pero somos parte de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque controlamos el sindicato magisterial, el único sindicato magisterial. Entonces, el principal responsable es el gobierno, porque el gobierno en primer lugar es el que fija los presupuestos, no los maestros. Fija los contenidos curriculares, el gobierno, no los maestros. ¿Quién construye escuelas? No los maestros, sino el Estado. ¿Quién dota de infraestructura a los colegios? No los profesores, sino el gobierno. Entonces, el principal responsable es el gobierno, ¿cierto? ¿Quién paga a los profesores? El gobierno. Esa es una parte. La otra parte queda bajo la responsabilidad, por un lado, de los profesores, porque tienen la obligación de impartir una educación adecuada y de calidad, ¿cierto? De tener un comportamiento que sea ejemplo de los estudiantes y para los padres de familia, y que tenga también la capacidad de luchar por sus reivindicaciones de manera civilizada, democrática y honesta. Entonces, ahí está la responsabilidad de los maestros. Pero me permite hacer una reflexión. En los países llamados civilizados, más civilizados, Estados Unidos, Francia, Noruega, Suecia, etcétera, los maestros son los mejores pagados de todas las profesionales del mundo. Ganan más que los abogados, los ingenieros. ¿Por qué? Porque ellos ponen como primera prioridad la formación, ¿no? Académica, técnica, profesional de los estudiantes. En cambio, acá en nuestro país, y no sé, no en otros países, aquí esa es la última rueda del coche. Sí, pero también tiene la gran ventaja que estos países escogen a los mejores alumnos, por decirle, de la secundaria, para que sean profesores. Pero eso ya no es culpa. Solo los primeros puestos. Pero eso ya no, de acuerdo, pero eso ya no compete pues a los maestros. Eso compete a la política educativa. Por ejemplo, ¿quién funda o norma o crea las facultades de educación? No los maestros. ¿Quién los controla? Nadie. Entonces las facultades de educación son malas.
¿Quién tolera la fundación o la creación de institutos magisteriales que son un negocio maldito? No forman nada, ¿no es cierto? Salen con 2, 3 o 4 años de estudios y no sabemos qué han estudiado. ¿Quién controla eso? ¿Los maestros? El gobierno. Entonces aquí debe haber una moratoria, en primer lugar, de la creación de institutos de educación. Ya no se debe crear más. Y debe fiscalizarse inmediatamente lo que queda ahora. Y cerrar todos aquellos que no sirven para nada. ¿Ustedes ya están de acuerdo en el sentido que la política remunerativa, por ejemplo, tiene que estar en función de la capacidad, de la meritocracia? Por supuesto, nunca hemos estado en contra. Lo que pasa es que han habido actitudes Pero el SUTE se opuso sectarias a las evaluaciones. No se opuso. Lo que planteo es que estamos de acuerdo con las evaluaciones, pero no con esta evaluación. Pero sí habían profesores que estaban en contra de la evaluación, eso es verdad. Con muchos profesores de la universidad que están en contra, con muchos empleados de los ministerios que están en contra. Las evaluaciones deben darse cada año, no solamente a los profesores, a todos los empleados y a todos los trabajadores. Porque si no los evalúas, ¿cómo vas a merituar su desempeño, su capacidad? ¿Cómo lo vas a elevar de nivel? Por ejemplo, ¿Cómo le vas a aumentar la el primera salario? evaluación que fue para hacer una especie de censo y ver en qué áreas y en qué temas los profesores tenían unas deficiencias formativas para justamente ir después a una capacitación sobre ese tema. Esa primera evaluación, por ejemplo, fue boicoteada por sí, por, eso es verdad. por el SUTE. Dos cosas. En primer lugar, porque detrás de esa evaluación estaba la racionalización, lo dijeron. Y racionalización es evaluar para despedir. Entonces lo que debieron hacer es evaluar primero para medir y después despedir. No, plantearon evaluación para despedir. Ese fue un error del gobierno. El error del SUTE está en decir no a la evaluación. Es un gravísimo error. Eso fue una estupidez, una metida de pata que desprestigió a los maestros, desprestigió al SUTE y de paso arrastró a cierto desprestigio al patriarca. Eso es verdad. Es un error que el SUTE cometió. Y no el SUTE como sindicato, sino los comunistas que estaban dentro del SUTE. Rando, muy valiente, realmente, y muy valioso que tú reconozcas cosas que uno tiene que reconocer. Tú dijiste también al comienzo de que el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, había madurado en el sentido de asumir que los cambios y los tiempos obligaban a ponernos a tono con estas nuevas realidades. En ese contexto, por ejemplo, ¿qué contenidos fundamentales tiene el nuevo comunismo en el Perú que tú representas? En términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Mira, Wilder, mira, Víctor. A los comunistas nos endilgaron muchas cosas, por culpa nuestra y por los enemigos. Nadie nos endilga cosas si no somos responsables, ¿no es cierto? No somos responsables de un montón de errores que hemos cometido. Estamos en un proceso justamente de reconstrucción del partido, hemos avanzado bastante ya. Por ejemplo, socialismo y estatismo. Es el mal ejemplo de la Revolución Soviética, que estatizó todo. Yo recuerdo haber estado en el año 75 en Albania. El peluquero de la esquina era del Estado. El viejito que tenía una balanza en la calle para pesar el peso de los transeúntes era del Estado. ¿En qué parte de la doctrina socialista está que socialismo es estatismo? En ninguna parte. Los soviéticos fueron los que distorsionaron en la última parte de la revolución ese asunto. Entonces, el socialismo no quiere decir estatismo, quiere decir que el Estado tenga intervención en los llamados sectores estratégicos. Por eso hay discusión también del Estado, que tengan que ver con el porvenir y el futuro del país. Por ejemplo, en el Perú el problema del gas no puede ser abandonado a la empresa privada. El Estado tiene que tener participación, porque es un producto, una riqueza que tiene que ver con el futuro de la patria. Lo que se debió hacer con la harina de pescado, que la empresa privada la depredó, eso no se puede negar, ¿no? Lo que hace Chile con el cobre, Chile, un gobierno neoliberal de Pinochet, se atrevió a anunciar el cobre, no lo hizo. ¿Qué país no tiene en sus manos los recursos más importantes? Brasil tiene el petróleo, Venezuela tiene el petróleo, México tiene el petróleo, Ecuador tiene el petróleo. Entonces, el Estado, si bien es verdad, no puede controlar toda la economía, ni podemos admitir una política estatista, sí debe tener bajo su influencia o control a veces algunos sectores claves de la economía del país. Es una cuestión. La otra cuestión segunda, el socialismo no quiere decir partido único. ¿Por qué tiene que ser partido único? El partido del Estado, ¿no es cierto? Nosotros como comunistas reclamamos derechos militares políticamente, ¿o no?
han de tener nuestro partido. Cuando seamos el gobierno alguna vez, ¿por qué tenemos que limitar al resto? Pero siempre se habló que el socialismo era el paso hacia el comunismo. Ese es otro problema. Ese ya es otro problema. De aquí a 20, Entonces, 50, 100 por lo años, tanto, no el lo sabemos. comunismo ya era... Pero tampoco es estatismo. Tampoco debería ser partido único. Tampoco. Nosotros no estamos en contra del partido único. Todos tienen el derecho de organizarse políticamente para oponerse o para coincidir. Y sindicalmente, Rolando, debe haber sindicato único o sindicato abierto. Yo pienso que debe haber sindicato abierto. Pero ustedes son en educación el sindicato único, ¿no? Sindicato unitario se llama. Han unificado todos los sindicatos, sí. Es decir, ahora, pero el que sea un sindicato único, en el caso no quiere decir que sea un único sindicato. Claro. Pone de varios sindicatos. Eso depende de la ley. La ley sindical les reconoce el derecho de asociarse si tienen cierta cantidad de activistas. Yo creo, Rolando y Víctor, que así como el liberalismo ha ido avanzando en su prédica hacia al desarrollo de una serie de temas sociales, fíjate, yo creo que el socialismo también ha ido avanzando a un reconocimiento de la ley de oferta y demanda del mercado. Bueno, el mejor ejemplo es China, ¿no? O sea, China es un país ahí se van a muy encontrar especial, ¿no? Claro. un liberalismo propiciando el desarrollo y la infraestructura y el bienestar material que da los recursos y que permite unas áreas sociales desarrolladas, y los socialistas permitiendo que justamente sea el mercado y el reconocimiento de la ley de oferta y demanda como parte también del desarrollo de la ciudad. Pero ¿por qué no vamos a reconocer los comunistas la gran revolución social que significó el pensamiento liberal? Claro. Acá el pensamiento liberal no se enfrentó al oscurantismo. Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero claro, ese pensamiento liberal es mucho más antiguo que el nuestro. Sí, Y claro. nosotros nos dicen dinosaurios, pero el pensamiento liberal tiene más de 200 años. Nosotros somos más Claro, jóvenes. nosotros venimos de 1700 con Adam Smith. Exactamente. Claro, claro. Pero entonces, te digo una cosa, el mercado, por ejemplo. Nadie puede poner el mercado. El mercado no es creación del capitalismo ni los liberales. Es la creación histórica de la humanidad. Obviamente, ¿quién puede estar en contra del mercado? El problema está en que si el mercado nos gobierna o nosotros gobernamos al mercado. O si Pero una parte importante de los socialistas y el 100% de los comunistas estuvo en contra del mercado. No creo. En parte sí estuvieron, es cierto. Al comienzo. Así es, al comienzo. Pero, por dogmatismo. Claro, la mayor demostración de que eso ha cambiado radicalmente es China. Es China, Vietnam. China es, claro, un modelo exitoso hasta ahora, anunciado, que combina armónicamente todavía, ¿verdad? Un modelo político cerrado, que es un modelo comunista tradicional, con un modelo económico de mercado. Además, la ideología tiene que cambiar, ¿o no? Así es. Tiene que... Claro. Lo único, todo está